Buenas tardes. ¿Podéis confirmar que se me oye bien, por favor, por el chat? Perfecto, gracias, Jesús y Emilio. Bueno, buenas tardes, soy Laia y os doy la bienvenida un día más a la formación virtual de Voltimum. Antes que nada, quiero recordaros, como siempre, que para asegurar el buen funcionamiento de la sesión debéis apagar todos los programas que consuman altos niveles de ancho de banda. Asimismo, para que la ponencia sea lo más fluida posible, os rogamos que reservéis las dudas para el final, cuando abriremos el turno de preguntas para responderlas una a una. Dicho esto, en el webinar de hoy vamos a tratar un tema que está a la orden del día en nuestro sector. Son los sistemas de automatización y domótica para aplicaciones en el ámbito residencial y terciario. Para ello tenemos el privilegio de contar con el equipo de Nielsen y su experto en la materia, Javier Hijona. Javier es ingeniero técnico electrónico y tutor KNX y trabaja actualmente como Product Manager en Nielsen. Bienvenido, Javier, gracias por estar aquí. Cuando quieras, podemos empezar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien también a mí? Supongo que sí. Vale, gracias. Bueno, como me han presentado, como bien ha dicho, llevo 9 años trabajando en Nielsen, siempre relacionado con los productos de automatización tanto de edificios como de viviendas. Y bueno, hoy nos han invitado para hacer esta pequeña, o no tan pequeña, presentación de nuestro producto Free at Home, en el cual, bueno, voy a empezar ahora mismo haciendo una, bueno, pues pequeña presentación de lo que es Nielsen y de su historia, puesto que hemos hecho recientemente 100 años, y pasaré después a hablar un poco del porqué de este tipo de productos, en este caso Free at Home, y cómo es su futuro. Su futuro tanto para nosotros como para los instaladores que lo van a instalar. Al final estamos todos en el mismo barco. Bueno, como supongo que alguno de vosotros ya sabréis, Nielsen desde hace ya bastantes años forma parte del grupo AEB, grupo que trabaja en más de 100 países con alrededor de 140.000 personas y el grupo que nos permite pues dar una solución completa a las necesidades que nos surgen día a día, ¿vale? Entonces, dentro de ese grupo, Nielsen pues está enfocado con sus productos pues a dar servicios a edificios, pues ya puede ser edificios familiares, edificios de lujo, normalmente, principalmente residencial y terciario, ¿vale? Entonces, dentro de esta historia, como veis, Nielsen ha estado dando ese servicio desde hace más de 100 años. Justo en el 2014 hicimos esa cifra y a lo largo de estos años pues hemos adquirido una experiencia en el sector en la cual se empezó con productos de bakelita y en la cual ahora mismo estamos enfocados a la automatización de edificios y viviendas, ¿vale? A lo largo de esta historia, no quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, dentro de estos 100 años pues hemos sido reconocidos con diferentes premios en diferentes familias de producto que hemos tenido. Y viendo un poco esta pequeña introducción, viendo un poco estos 100 años que tenemos a nuestras espaldas, tenemos la vista puesta en los próximos 100 años, ¿vale? Y para estar preparados en estos próximos 100 años, pues tenemos que tener en cuenta un poco cuál es la situación que tenemos actualmente a nuestro alrededor. Y un ejemplo de esa situación es un poco esta gráfica, que al final lo que trata de resumir es que toda nuestra vida en este momento pasa por estar conectado a Internet, ¿vale? Nuestras comunicaciones son a través de Internet, la información que obtenemos siempre es a través de Internet, la música ya no la escuchamos en nuestro CD como lo hacíamos antes, sino lo hacemos a través de Internet,
Las compras las hacemos a través de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que al final toda esa información, todo ese control que tenemos de nuestra vida lo hacemos siempre conectados. Y esto implica que nuestro sector igualmente se está adaptando a ese cambio de negocio que vemos hoy en día, ¿vale? Entonces, ese cambio de negocio es una realidad ya hoy en día, porque hay estudios en los cuales nos indican que para el año 2020 este mercado cubrirá unos 730 billones de dólares, ¿vale? 2020 estamos ya pasado mañana, como quien dice. Entonces, eso significa que tenemos que estar ya preparados para ese cambio que ya no es cambio, sino es una realidad, ¿vale? Entonces, dentro de estos estudios vemos que el uso del smartphone, que yo casi que lo llamaría directamente teléfono, no llamaría smartphone, sino teléfono directamente, que es lo que tenemos todos hoy en día, vemos que el 65% de los usuarios valoran la posibilidad de controlar su vivienda a través del teléfono, ¿vale? Y dentro de ese control vemos que los sistemas de alarma son los controles más valorados, seguidos por la calefacción, la iluminación, el audio, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que igual que en el teléfono tenemos toda nuestra vida, una parte más que se demanda y se valora es la posibilidad de tener ese control de nuestra vivienda. Entonces, estos sistemas, en este caso Free at Home, tiene que estar preparado para generar esa solución completa, esa solución que nos englobe ese control de la vivienda. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de generar y de ofrecer una solución que a su vez sea diferenciadora para que nos facilite el poder vender, el poder instalar un producto que dé un valor añadido a ese usuario final, ¿vale? Que ese usuario final valore ese producto y lo disfrute mientras lo utiliza. Entonces, ese producto es Free at Home, cubre esos requisitos porque es un producto que está a medio camino, a caballo, entre lo que hemos tenido toda la vida de electrónica convencional y lo que puede ser una electrónica más o un control más avanzado, más completo, como es el KNX, ¿vale? Entonces, dentro de ese rango de funcionalidades, Free at Home cubre parte de una funcionalidad la cual está enfocada a las viviendas unifamiliares, a bloques de viviendas, ¿vale? O pequeños comercios, por ejemplo. Entonces, Free at Home es un producto el cual se instala de forma muy sencilla, que veremos después un pequeño ejemplo, ya sea utilizando nuestro ordenador o una tablet. Si es necesario ir a una instalación, no hace falta ir al ordenador, fácilmente con la tablet podemos hacer esa pequeña configuración y el cual nos cubre esos requerimientos que hemos visto antes que se valoran a la hora de controlar desde el teléfono, que es, por ejemplo, la iluminación, el clima o las alarmas, ¿vale? Entonces, todo ese control lo tenemos, por un lado, la gente que va a instalar, el instalador que va a instalar Free at Home, y por otro lado, el usuario final que lo va a disfrutar. Entonces, como he comentado antes, Free at Home está enfocado para un segmento de villa unifamiliar o villa multifamiliar o pequeños comercios. Así como KNX, como supongo que conoceréis muchos de vosotros, en cuanto a funcionalidad y precio, está enfocado a ese control de edificios, ya puede ser edificios de oficinas, hospitales o hoteles. Free at Home está más enfocado y de hecho está pensado para ello, pues, para pequeñas viviendas, el cual hace que su uso sea mucho más sencillo,
En lo relacionado a su posicionamiento, igual que hemos comentado antes, que es edificios residenciales, vemos que a su vez también el precio de Free at Home también está a ese mismo nivel, ¿vale? Así como veis aquí en esta pequeña gráfica, si hiciéramos una pequeña organización en cuanto a funciones y precio de esas funciones, podemos ver que Free at Home abarca dentro de un nivel medio de funcionalidad la posibilidad de cubrir pequeños edificios y hasta llegar a abarcar pequeños edificios comerciales, ¿vale? Muy útil para pequeños comercios en los cuales necesitamos tener ese control de ese comercio constantemente, ¿vale? Pues, o por ejemplo, programar el horario de nuestro stand, ¿vale? La iluminación, por ejemplo, o ver qué es lo que puede estar pasando cuando no estamos fuera de. Vale, entonces, ¿qué es Free at Home? Free at Home es un conjunto de productos, ¿vale?, en los cuales se comunican entre sí mediante un bus. Es algo parecido a KNX, pero mucho más sencillo. Vamos a decir que sería el hermano pequeño de KNX. Hermano pequeño porque en cuanto a funcionalidad es más simple, en cuanto a configuración también es más simple, pero cubre perfectamente todas las necesidades que podamos tener en nuestra vivienda, ¿vale? Entonces, como punto central dentro de Free at Home tenemos el System Access Point o punto de acceso, ¿vale? Este aparato se encarga de hacer las veces de comunicación entre todos los productos y entre nuestro ordenador o teléfono, ¿vale? Entonces, desde aquí, nosotros lo que hacemos es utilizar este producto para conectarnos al sistema, ya sea vía cable o vía Wi-Fi, y configurar el producto. Como ya veis también muchos, hoy en día no existe un software para configurar los productos, todo se hace ya vía internet, vía conexión IP al elemento. Entonces lo que hacemos es conectarnos a este producto y él nos va mediante un asistente guiando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el System Access Point, luego por otro lado tenemos diferentes elementos que van a ir repartidos por la instalación. Estos elementos pueden ser, por un lado, elementos con los cuales nosotros vamos a manejar la instalación, y otros son los que van a actuar dentro de la instalación, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos una familia que la llamamos actuadores. En este caso lo que comentamos, que son los que van a actuar. Para esta familia de productos tenemos cubiertas todas las funciones que podamos tener o necesitar dentro de nuestra instalación, de nuestro pequeño comercio, de nuestra pequeña vivienda, que es básicamente las funciones comunes de iluminación, persianas, clima, ¿vale? Y para ello, pues tenemos diferentes productos en diferentes formatos, como veis aquí. Pues tenemos la posibilidad de utilizar productos en formato perfil BIM, pues para poderlos instalar en el armario o en el cuadro que pueda haber en la entrada de la vivienda, o si nos conviene más por diferentes motivos, poder utilizar un producto que se instale directamente en la caja universal del pulsador. Tenemos la posibilidad de utilizar también en ese formato un actuador, lo cual quiere decir que si yo quiero encender directamente la habitación de mi casa y no quiero llevar el cable desde el cuadro de la entrada, lo puedo hacer directamente desde la caja universal, ¿vale? Eso significa que en este caso el pulsador que voy a utilizar es un pulsador Free at Home. Es un pulsador que se comunica con el sistema a través del bus Free at Home. Si por el motivo que sea, como veremos más adelante, queremos hacer una reforma de la instalación y queremos aprovechar el material o los pulsadores que ya están instalados, no es necesario el poder o el tener que cambiar esos pulsadores. Podemos utilizar este tipo de pastilla
¿vale? Que se instala en la parte posterior de la caja universal y lo que hace es conectar el pulsador a FreeAtHome, haciendo un poco pues, de puente entre los dos sistemas, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos diferentes elementos que los podemos tener repartidos en la caja, en la caja de la entrada de la vivienda o de la instalación, o repartidos por las diferentes estancias. Vale. Desde el punto de vista del control, tenemos aquí diferentes ejemplos de sensores FreeAtHome directamente, ¿vale? Cuando digo sensores FreeAtHome, lo que quiero explicar es que en la parte posterior todos ellos tienen el cable o el conector al bus FreeAtHome, que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, dentro de la familia de sensores, pues tenemos aquí 4 ejemplos, como es el primero, el termostato, ¿vale? El cual nos va a controlar la estancia que queramos, porque con FreeAtHome podemos hacer de forma individual diferentes controles o diferentes zonas para controlar esa temperatura. Tenemos la posibilidad de seleccionar detectores de movimiento para hacer encendidos automáticos de iluminación o directamente activar alarmas de intrusión. Y luego, pues los controles típicos de pulsadores para controlar el resto de elementos. Iluminación, como hemos comentado antes, persianas, escenas, ¿vale? Todo ello siempre, como he comentado, con la comunicación directa al bus FreeAtHome. Vale. Entonces, tal cual hemos comentado antes, el control por teléfono remoto de la instalación es una actualidad, ya es una necesidad ya hoy en día. Todo esto, aparte de controlarlo, como hemos visto, directamente sobre los diferentes elementos, lo podemos hacer directamente sobre nuestro teléfono. Esto significa que a la vez que nosotros estamos configurando la instalación, esa visualización se está también generando automáticamente, ¿vale? Entonces, de ahí lo que comentaba antes, la facilidad de uso de FreeAtHome, tanto para el instalador como para el usuario final. Según vamos generando esa instalación, esa visualización que vamos a tener después disponible se va creando también automáticamente. Entonces, ¿cómo se genera esa visualización? Bueno, como he comentado antes, a la hora de conectarnos al System Access Point, el propio sistema nos guía con unos pasos, ¿vale?, para hacer esa configuración. Entonces, como primer paso sería generar una vivienda, la vivienda o el edificio en el cual va a estar instalado ese FreeAtHome. Entonces, como veis ahí en la parte inferior izquierda, en la primera pantalla, vemos un pequeño ejemplo de una vivienda con 3 plantas, en la cual se definen como primer paso esas plantas. Una vez que se ha definido la planta, ¿vale?, vemos aquí en la segunda imagen, dentro de cada planta se definen las estancias, ¿vale? Esas estancias, como veis, se pueden definir a tamaño real porque el propio sistema nos va mostrando la longitud de los recuadros que vamos haciendo. Esos recuadros podemos dar igualmente las formas que vayamos a necesitar para identificar las diferentes zonas, ¿vale? Entonces, una vez que hemos generado esas diferentes zonas, lo que hacemos es insertar los diferentes elementos que tenemos en la instalación. El sistema, una vez que tiene todo conectado, el sistema reconoce automáticamente todos los aparatos, ¿vale? Entonces, a la hora de generar esa instalación, lo que hacemos es seleccionarlos de una lista que tenemos disponible. Entonces, cada aparato tiene una identificación que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar esta visualización, estas estancias. Entonces, imaginaros
como ejemplo, si yo he puesto en la sala un pulsador de 4 canales para controlar diferentes iluminaciones o escenas, ese pulsador tiene una identificación. Esas identificaciones son únicas, como se suele decir, únicas y e intransferibles para cada elemento, ¿vale? Entonces, esa identificación queda representada en mi lista de productos. Entonces, yo, como ejemplo, si en mi sala he puesto un aparato cuya identificación es 112, en mi lista de productos veré que el aparato 112 está disponible y es el que tengo que introducir en mi estancia de sala, ¿vale? Entonces, si yo quiero ese aparato conectarlo con mi iluminación, esa iluminación va a estar controlada, como he dicho antes, en la anterior diapositiva, va a estar controlada con un elemento de estos que se encarga de hacer esa regulación de iluminación. Y este elemento, a su vez, va a tener una identificación que, vuelvo a decir, es única para cada producto. Entonces, si la identificación de ese producto es la 157, en mi lista de productos tendré representado ese elemento que se llama 157 y lo único que tengo que hacer es asignarlo a mi sala, ¿vale? Porque tendré representado que ese regulador de iluminación tiene un canal determinado con su correspondiente símbolo de iluminación. Y así sucesivamente voy identificando cada producto de mi lista en cada estancia. Entonces, una vez que tengo repartidos todos esos productos, perdonad un segundo, hago un pequeño paréntesis. Como he comentado antes, si tenéis alguna duda, por favor ir apuntándolas para después, al final de la presentación, ir contestando, ¿vale? Porque igual van surgiendo dudas que se podían contestar ahora mismo, pero prefiero hacerlas todas al final. Vale. En cuanto a, una vez que ya tenemos definidos todos nuestros elementos sobre las diferentes instancias, lo que nos quedaría sería enlazarlos, ¿vale? Ya tengo identificados qué es lo que quiero tener y dónde lo quiero tener, pues solo me queda conectarlo. Y para eso, el FreeAtHome, con su System Access Point, lo que hace es guiarnos en un siguiente paso en el cual nos dice que ahora lo que queda es justo eso, linkar todos los productos entre sí. Entonces no tenemos más que seleccionar, siguiendo el ejemplo que he comentado, seleccionar mi pulsador con mi iluminación y el sistema enlaza automáticamente los dos productos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que este tipo de enlaces nos permite mucha flexibilidad a la hora de poder modificar tanto durante la instalación como después los diferentes elementos de la instalación. En todo este tipo de instalaciones, y supongo que todos vosotros también lo sabéis, desde el primer borrador hasta el último, prácticamente se puede decir que se ha cambiado de un blanco a un negro, ¿vale? Entonces, este tipo de instalaciones lo que nos permite es tener ese abanico de posibilidades abiertas para que una vez que se ha instalado el producto, con un simple cambio de clic se pueda modificar la funcionalidad de la instalación, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos disponible tanto nosotros como instaladores, como luego el usuario final. Perdonad un segundo que me ha salido un pequeño mensaje. Vale. ¿Me oís? Sí, sí, la diapositiva 24. Sí, vale. Perdona, cosas del directo. Sí, como iba diciendo, este tipo de conexionado, de instalaciones, lo que permite es modificar a lo largo de la instalación
las diferentes funcionalidades que se puedan ir presentando o modificaciones que se puedan ir presentando. Vale, sí. Que se puedan ir presentando y luego a su vez, una vez entregada al cliente final, el cliente final a su vez, nosotros recomendamos, o sobre el proyecto hay una funcionalidad definida que luego igual el cliente final puede ver que se adapta de otra manera o puede ver que necesita unas pequeñas modificaciones. Luego, estas pequeñas modificaciones, al cabo de, pues, digamos, 6 meses, una vez entregada la instalación, se pueden modificar como a modo de puesta a punto de la instalación. ¿Vale? Y todo esto se hace fácilmente directamente conectándonos desde la tablet al sistema Access Point. Si el usuario es muy hábil, es posible que incluso él mismo nos pida el poder tener acceso a todas estas modificaciones. A ver, perdonad un segundillo. Vale. Es posible que el usuario final nos permita tener acceso a estas modificaciones. Comento esto porque supongo que igual a vosotros también os ha pasado, pero a nosotros desde un tiempo a esta parte nos estamos encontrando poco a poco más casos en los cuales el usuario final pues o le gusta o es un entendido tecnológicamente en la materia hablando, o directamente quiere tener la posibilidad de poder modificar y nos están pidiendo el poder darle acceso a este tipo de modificaciones. Esto tiene dos puntos de vista, que igual para el instalador no le puede gustar porque dice, bueno, si lo modifica el usuario final, igual no tengo yo esa llamada de teléfono para que vaya a modificárselo y no tengo igual esas horas o ese trabajo pendiente. Pero, por otro lado, hay otro punto de vista en la cual se le puede decir, perfecto, modifica todo lo que quieras, que el momento en el que líes alguna cosa me vas a llamar igualmente y voy a ir igualmente, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que este tipo de instalaciones, el usuario final también las agradece el poder tener la posibilidad de control o de modificación de ellas. Igual que lo tiene desde el teléfono móvil todos los demás aspectos como tenemos todos en nuestro teléfono, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos comentado se representa desde este punto de vista. Tenemos el System Access Point, ¿vale? Y tenemos pues diferentes elementos, como veis aquí, diferentes pulsadores con su fuente de alimentación. Dentro del sistema FreeAtHome tenemos dos elementos que son sí o sí imprescindibles. Uno, el System Access Point y el otro, la fuente de alimentación que genera ese bus de datos para comunicar todos los elementos FreeAtHome, ¿vale? Entonces, tenemos, como hemos visto antes o como he comentado antes, la posibilidad de hacer la instalación de FreeAtHome de dos maneras diferentes, que lo llamamos centralizado o descentralizado, ¿vale? De manera centralizada, perdón, o descentralizada. ¿Qué significa esto? Pues un poco igual, como su nombre dice, si es descentralizado, pues cada pulsador, en este caso, que instalamos sobre las diferentes instancias, tiene en la parte trasera la posibilidad de accionar directamente el control que sobre el cual va a actuar. Por ejemplo, si voy a hacer un encendido, una iluminación, este pulsador, el primero, tiene en la parte posterior la conexión al cable bus y a su vez un pequeño relé integrado que lo que hace es encender o apagar la iluminación, ¿vale? Si lo que quiero es controlar persianas, este otro elemento en la parte posterior tiene un relé para subir la persiana y otro para bajar, ¿vale? Entonces, tengo la posibilidad de combinar este tipo de instalación o de elemento con este otro, que es el sistema, lo que llamamos un sistema centralizado. Centralizado porque todos los elementos que controlan la instalación están metidos dentro de un armario
eléctrico que puede estar en la entrada de la vivienda, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la instalación, este es mucho más ordenado porque tengo todos los elementos en el mismo lugar, ¿vale? Pero luego, como veis aquí, los diferentes controles, las diferentes iluminaciones o persianas tienen que ir desde el armario hasta donde esté ubicado ese elemento. Por eso tenemos las dos combinaciones, porque dependiendo de las necesidades o de la facilidad de uno u otro sistema, podemos combinar ambas y facilitar la instalación, tanto desde el punto de vista del control del gobierno como desde el punto de vista del control, ¿vale? Como veis, tenemos el sistema de bus, el cual se conecta de uno a otro. Este tipo de conexión puede ser con cualquier topología, de cualquier manera, ¿vale? Puedo hacer diferentes ramificaciones de uno a otro, con la única condición de que no puedo hacer un anillo cerrado. Y como veis, igual que he comentado antes, tenemos la fuente de alimentación que genera ese bus de datos y el System Access Point, el cual me puedo conectar vía Wi-Fi, como vemos aquí en el ejemplo, para hacer la comunicación y la conexión de todos los elementos, ¿vale? Entonces, un añadido que tenemos a la hora de instalar FreeAtHome es que podemos integrarlo también con nuestro videoportero Welcome, ¿vale? De esta manera podemos utilizar la pantalla del sistema también como pantalla del videoportero. Entonces, tenemos integrado las dos familias de producto en la misma pantalla, y cuando hablo de pantalla también hablo de teléfono móvil. Luego, si yo tengo una llamada desde el videoportero y no estoy en casa, la recibo directamente en mi teléfono y puedo ver quién está llamando, ¿vale? Vale. Siguiendo con la presentación, una vez que hemos visto los productos que forman parte de FreeAtHome, como he comentado antes, FreeAtHome está enfocado básicamente a instalaciones residenciales o viviendas unifamiliares y pequeños comercios, ¿vale? Entonces, viendo un poco el producto como hemos visto hasta ahora, os quiero mostrar unos pequeños ejemplos de qué supone instalar este tipo de producto en una instalación, en una vivienda unifamiliar, por ejemplo, ¿vale? Y para ello tenemos definidas, vamos a decir, diferentes ejemplos en función de las funcionalidades, valga la redundancia, que vayamos a instalar, ¿vale? En función de la potencia del sistema que vayamos a instalar. Entonces, como primer ejemplo, pues como vemos aquí, tendríamos una instalación básica en la cual pues, nos cubre el control del clima, ¿vale? Como vemos aquí, el control de 4 elementos diferentes, pues pueden ser pues, las persianas, por ejemplo, para hacer un centralizado de persianas, o 4 encendidos principales. Tendríamos también una detección de movimiento para generar nuestro sistema de alarma de intrusión, y también alarmas técnicas como puede ser el detector de flujo de agua y de humo, ¿vale? Entonces, viendo esta funcionalidad, que como veis se llama básica, pero cubre los mínimos que hoy en día se demandan, estamos hablando de un precio aproximado de unos 1.300 euros. En este caso, tenemos la posibilidad también de, pasando de ese precio básico, a añadir la funcionalidad de Welcome para darle un añadido, un plus a esa instalación básica, ¿vale? En la cual añadiríamos la pantalla para poder controlar y ver la imagen del sistema, del videoportero, perdón, y ya veis que el incremento prácticamente es muy pequeño, y por poco más de 2.000 euros tenemos integrado nuestro sistema domótico de la vivienda con el videoportero por poco más de 2.000 euros, como he comentado, ¿vale?
Vale. Si seguimos con los ejemplos, si pasamos ahora a una funcionalidad un poquito más avanzada, un poquito, en este caso una funcionalidad media, aquí lo que añadiríamos con respecto a la básica sería la pantalla de 7 pulgadas, añadiríamos los detectores de agua, añadiríamos el control de persianas, ¿vale? Con control de iluminación, como es este otro. Ya veis que aquí gestionando 3 persianas y diferentes iluminaciones, estamos hablando de que otra vez el incremento es muy pequeño y por unos 2.500 euros tenemos una vivienda completa en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Sí, en este caso queremos controlar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si queremos controlar, vamos a decir, un tope con respecto a Free at Home, vamos a decir, hemos empezado con las funcionalidades básicas, pues vamos a ir ahora al otro extremo, un control total con Free at Home, teniendo en cuenta todas las prestaciones que puede llegar a dar, todos los elementos que puede llegar a controlar. Estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos aquí una vivienda unifamiliar de tres plantas, en la cual se van a instalar un monitor en cada una de las plantas, ¿vale? Para controlar o para ver, en este caso, Free at Home. Y en el cual tenemos también la posibilidad de integrar los climas de forma separada, ¿vale? Para cada una de las instancias. Entonces, si hablamos de un control completo, vamos a decir el 100% de lo que puede dar el Free at Home, estamos hablando de un precio aproximado de unos 11.000 euros. A primera vista puede parecer mucho esto, pero si lo tenemos en cuenta o si lo ponemos en proporción a lo que es el coste de toda la vivienda, la partida dedicada a Free at Home, en este caso a la domótica, se queda en poco, en muy poco, ¿vale? Y estamos ofreciendo a ese usuario final un valor añadido que no lo tendría y que yo creo que desde el punto de vista de inversión para ese usuario final estaría más que dispuesto y creo que a su vez compensa el beneficio con respecto a la proporción de coste que puede tener en el cómputo global, ¿vale? Vale. Y seguimos ya para un poco ir terminando, más o menos media presentación, un poquito más. Como he comentado, o como habéis visto, Free at Home tiene ahora mismo una familia de productos, está formado por una familia de productos, la cual está en constante movimiento, ¿vale? Lo que quiero decir con ello es que Free at Home, año tras año, se va actualizando y va mejorando sus funciones, actualizándolas y ampliando unas nuevas funciones. Como estamos acostumbrados hoy en día a cualquier otro elemento en el cual, vamos a decir, el software está involucrado, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso, cuando lanzamos Free at Home, lo lanzamos con la familia de Nielsen Zenith, ¿vale? Y ahora este año lo hemos ampliado a la familia de Sky, ¿vale? Tanto con sensores de 1 o 2 canales, como en este caso, como veis aquí también, familia de termostatos, ¿vale? Desde el punto de vista de elementos de perfil DIN, también poco a poco vamos ampliando la familia y en este caso tenemos como ejemplo un elemento que se encarga de controlar 8 canales diferentes, ¿vale? Como veis en el ejemplo, aquí en este caso podremos controlar 8 iluminaciones o 8 encendidos de forma diferente, de forma independiente. 8 encendidos tanto como actuador on-off como sus posibles pulsadores, ¿vale? Entonces este elemento se encargaría de introducir esas señales y actuar en consecuencia. Vale.
Por otro lado, tenemos también una función nueva que es en este caso la estación meteorológica. Con este elemento y añadiéndolo en nuestro asistente para gestionar ese control, podemos ver y tener información del clima, temperatura, viento que tenemos fuera de la vivienda. Pues para, por ejemplo, si hace mucho viento, pues que nos recoja los toldos, ¿vale? O nos envíe una alarma determinada, si nosotros hemos definido así, que si hay un determinado nivel de viento o temperatura, etcétera, que nos envíe una información a nuestro teléfono, por ejemplo, ¿vale? Por otro lado, tenemos, así como hemos comentado antes en los diferentes ejemplos, una pantalla de 7 pulgadas. Si queremos tener también esa posibilidad de tener pantalla, pero queremos tener una funcionalidad un poquito más básica, también vamos a lanzar este año una pantalla de 4,3 pulgadas. Esto viene a ser más o menos un teléfono móvil puesto en la pared, ¿vale? El cual es capaz de controlar 16 circuitos independientes y a su vez hacer de sonda de temperatura, ¿vale? Para controlar la temperatura de la estancia en la cual está instalado. Vale. Por último, como novedades hasta el momento, tenemos también el control de fan coil, ¿vale? Este tipo de control de clima también es bastante habitual y con este elemento lo que podemos hacer es gestionar ese control de fan coil y nosotros nos despreocuparíamos a la hora de hacer esa configuración. El propio sistema es el que se encarga de gestionar las diferentes velocidades y las electrónulas con las que trabaja, ¿vale? Como veis aquí, en este ejemplo, veis aquí que el elemento tiene una pequeña pegatina. Esta es la identificación que he dicho antes que es individual para cada producto. Entonces, yo cuando instalo esto en mi vivienda, si lo tengo como, siguiendo el ejemplo antes de la sala, si tengo instalado esto, en este caso en un cuadro eléctrico, o si fuera mi pulsador, que también tiene esta pegatina colocada en la sala, esta identificación que viene aquí es la que luego voy a ver posteriormente en mi configuración, ¿vale? Vale, y por último, no solo producto es lo que se actualiza dentro de FreeAtHome, sino que también su software. Como he comentado antes, estamos acostumbrados a que nuestro teléfono se actualice por lo menos una vez al año, sin que nosotros lo hayamos pedido, y son mejoras que vamos recibiendo poco a poco del fabricante. En este caso, tenemos la misma situación. Una vez que se ha instalado FreeAtHome, el fabricante, en este caso nosotros, mejoramos constantemente, continuamente el producto y lanzamos también de forma regular diferentes firmwares que o corrigen errores por un lado o incluyen diferentes funcionalidades, como es en este caso la versión 2.0, la cual añade diferentes acciones, como se llaman dentro de la configuración, o añade el control por voz, ¿vale? Entonces, este control por voz, en este caso, disponible tanto para Android como para iOS. Si fuera el caso de iOS, hace uso de Siri y gestiona mediante unas palabras clave pues el control de la instalación, ¿vale? Con lo que quiero decir con esto es que una vez instalado el sistema, el propio sistema se va instalando y en el futuro va añadiendo mejoras y nuevas funcionalidades que están disponibles para el usuario final. Vale. Y con esto quiero pasar a, que son las 5 menos 10, van a dar en breves, quiero pasar al tiempo de preguntas y dudas, si alguno quiere comentar ahora mismo. Muchas gracias, Javier. Como has dicho tú mismo, pasamos al turno de preguntas.
no tengáis vergüenza de preguntar lo que sea. Si alguno mañana o más tarde se le ocurre otra pregunta que no ha realizado, pues nos la puede mandar por email y la traspasaremos a los expertos de Nielsen que os lo van a responder. Vale, ya veo una aquí. ¿El sistema funciona con dispositivos de otras marcas o solo de Nielsen? Vale, en este caso funciona con dispositivos de Nielsen, ¿vale? Porque es un bus, vamos a decir, un sistema de propietario, en este caso, el cual utiliza el sistema KNX, Trial Home. Vale, dentro de la instalación, el sistema es capaz o podemos llegar a conectar un máximo de 64 aparatos. Esto significa que si ponemos un elemento que controla, como hemos visto ahora, 8 iluminaciones o 8 canales, tenemos, por ejemplo, 60, podemos poner 60 elementos de 8 canales, que quiere decir que controla ese número de elementos, no 64 solamente. No sé si me he explicado. Veo una gran ventaja bueno, comenta Jorge que, como comentario, que ve una gran ventaja en que una red, en que en una red se integra la iluminación, el aire, y demás. Luego, sí. te voy pasando las preguntas poco a poco. Bueno, la gente da las gracias y demás. Comenta Jordi lo siguiente: ¿tienes esquemas de cableado? Sí. A ver, y voy a echar un poco para atrás la presentación. Si quieres podemos, nos das tu correo electrónico y te damos toda la información en cuanto a conexiones, pero básicamente el ejemplo es este. Necesitas el cable bus, como ves aquí, conectado a todos los elementos, y luego vamos a decir que esta es la parte Trial Home, el cable verde, y luego todo lo que esté conectado aguas arriba de los elementos que accionan la iluminación o las persianas o las válvulas, sería una instalación a la que estamos acostumbrados, llevar la alimentación y la carga. Longitud del cable bus, creo que son 750 metros. Ahí te lo tendré que confirmar, me pillas un poquito. Una instalación existente, vivienda, hay que recablear toda la instalación, hay que cambiar todos los mecanismos. Vale. Recablear, en este caso, parte. Todo lo que sea cable bus lo tienes que echar, es nuevo, y no haría falta cambiar los mecanismos porque hay un elemento dedicado para ello, que es este otro. Segundo. ¿Vale? Tienes un elemento que es esta pastilla, la cual la puedes poner detrás del mecanismo y te hace de conexión entre el mecanismo y Trial Home. Luego el recableado sería parcial, ¿vale? El sistema tiene una estructura KNX, puede ser compatible. Vale, buena pregunta. No es compatible. El formato de conexión es igual, o la forma de conexionar en los elementos es igual que KNX, pero son dos sistemas que no son compatibles, ¿vale? Ahí, sin entrar mucho en detalle, la manera de configurarlo, como he explicado, directamente con la tablet, de esa forma más visual, hace que internamente no sea compatible con KNX. Todos los elementos tienen que estar alimentados desde la fuente de alimentación, o sea, desde el propio. Eso es, sí. Esta fuente de alimentación, ¿vale? Es la que cubre un máximo de 64 aparatos, y luego hay que tener en cuenta la potencia o la potencia que vayas a tener conectada aquí a cada elemento, ¿vale? Pero desde el punto de vista de bus, todos los elementos, si quieres tenerlos
controlados con FreeAtHome necesitan su cable bus. ¿Se puede controlar por voz todas las funciones? ¿Luz, temperatura? Sí, sí. Como he comentado antes, el control por voz gestiona todas las funciones de FreeAtHome. Para ello, pues por ejemplo, si hemos definido una estancia que se llama sala y la luz que hemos instalado la hemos nombrado luz sala, pues no tenemos más que definir o decir los comandos básicos, que en este caso sería encender luz sala. Y el mismo sistema reconoce los nombres que tú has definido en tu configuración y enciende o sube persianas, o le puedes decir sube 2 grados o pon 25 grados o 21 grados la temperatura de la sala. Y él reconoce 25 grados, temperatura y sala. Y como hay un termostato definido dentro de la sala, lo modifica. ¿Tiene alguna especificación especial de cable bus? Es el mismo cable de KNX, ¿vale? El 0 es un cable apantallado, trenzado, de 0,8 milímetros de diámetro. Vale. ¿Es compatible con Nielsen Arco? Sí, sí es compatible porque lo que he comentado antes, no hace falta más que poner detrás del mecanismo de arco la pastilla que perdón, la pastilla que hace de comunicación entre el mecanismo y FreeAtHome. Lo que en este caso al mecanismo le cableamos directamente la carga. Eso lo tendríamos que modificar y ponerle pues el contacto del mecanismo, llevarlo a esta pastilla cuando cierras abres el contacto y lo interpreta, y lo que hace es transmitir esa señal al bus de FreeAtHome. Pero en este caso, con esta pastilla, cualquier mecanismo convencional es compatible con FreeAtHome. La conexión en bus con UTP o con no, es un cable propio, no es lo mismo, no es el mismo cable de datos que utilizamos para comunicaciones de internet, es un cable específico, que es el mismo que se utiliza para cablear KNX y el mismo que utilizamos para cablear también Welcome. ¿Qué pasaría en caso de corte de suministro eléctrico? Vale, pues un poco la situación que tenemos con cualquier otro sistema. Al final, si a lo que te refieres es que te quedas sin control de la instalación, si lo que quieres es no tener o no perder ese control, podrías poner en este caso, una fuente, un SAI o una fuente auxiliar para alimentar. Un segundo. Un segundo, que estoy buscando la diapositiva. Vale. Si te refieres al control que pierdes cuando no tienes alimentación, lo que puedes hacer es poner una fuente auxiliar, un SAI, para esta fuente de alimentación, para que no se pierda la comunicación entre los diferentes elementos. Pero si se va la tensión, el suministro eléctrico, también lo pierdes de todas las cargas, de todas las persianas o iluminaciones. Entonces, en este caso, el sistema puedes definir que cuando vuelve la tensión, puedes definir el estado de todos los elementos, cómo van a estar. Pues si la persiana estaba subida, ¿quieres que no cambie de posición? ¿O quieres que se cierre? O la iluminación, si estaba encendida al 55%, cuando vuelve la tensión, ¿qué quieres? ¿Que se apague o que se vuelva a mantener su estado o que se encienda al 100%? ¿Vale? Todo eso se puede definir. ¿Qué intensidad máxima se le puede acoplar directamente a cada salida de circuito? Vale, en este caso los elementos de on-off, como veis aquí el primero de la izquierda,
creo que son por canal 16 amperios, ¿vale? Son 4 canales, de forma individual 16 cada uno. Si son un regular de iluminación, creo que aquí son 315 vatios por canal, pero aquí ya lo tendría que confirmar, ¿vale? ¿Qué ventajas técnico-económicas tiene respecto a una instalación tipo KNX? ¿Son compatibles entre ellos mediante ETS? Vale, buena pregunta también. Ventajas técnicas con respecto a KNX, la diferencia entre uno y otro es el número de componentes. Aquí, como he comentado antes, tengo un máximo de 64 aparatos. Luego estoy limitado a ese nivel de controles, ¿vale? O sea, a ese número de controles. Con KNX no lo tengo. En cuanto a económicas, sí, KNX es, por eso he comentado antes los ejemplos de precios en función de los controles que se van a utilizar. KNX está enfocado al control o a la automatización de edificios, y tiene otro nivel de precios más elevado que FreeAtHome. FreeAtHome, al estar dedicado a viviendas, pequeñas instalaciones, y al tener los elementos con, vamos a decir, no el abanico de controles o de posibilidades técnicas que tiene el KNX, también es más económico, ¿vale? Luego, por un lado, económicas, ventajas, que es más económico que KNX, pero por otro lado técnicas, pues también está más limitado. No es compatible con KNX, no se configura con ETS, ¿vale? Esta es una de las ventajas que tiene con respecto a KNX. KNX necesitas el ETS, necesitas su licencia, aquí me conecto directamente al System Access Point, como he comentado antes, ¿vale? No necesito ningún software. Sería interesante que en vez de busca aliados dierais la opción de que se comuniquen los equipos de forma inalámbrica para que aumente clientes potenciales. Vale, esa pregunta, si me la haces dentro de poco, te la respondo. Vale, si me la haces en breves, te la respondo. Ahora mismo estamos en ello. ¿Vale? Va a estar disponible también FreeAtHome de forma inalámbrica, como comentas, pero todavía no tenemos fechas concretas. ¿Se puede integrar integrar redes? ¿A qué te refieres, Jorge, con eso? ¿Qué tipo de cable es necesario para el bus? Cable par trenzado de 0,8 milímetros de diámetro. Es el mismo cable, como he comentado antes, el mismo cable que se utiliza para KNX y el mismo que utilizamos para Welcome. ¿El coste de la app va incluido? Sí. ¿Es específica para cada usuario o es a través de Internet? La app va incluido. Vale, la app, el coste de la app le está disponible para descargar del market de iOS o de Android, y de forma actualmente el coste de la app es gratuita, y dependiendo de la funcionalidad que vamos a utilizar también lo es. Si vamos a añadir diferentes avisos de alarma o diferentes funcionalidades, tiene un pequeño coste que ahora mismo creo que son 30 euros, todavía no está sin definir, ¿vale? Va a tener un pequeño coste porque esa comunicación la hacemos a través de un portal que hemos generado en ABB para facilitar la comunicación tanto para el instalador como para el usuario. Esto quiere decir que ese portal lo que hace es evitarnos configurar puertos de Internet, configuración de redes, que no siempre somos capaces o tenemos toda la información para poderlo hacer. Lo que hace es saltarnos todos esos pasos. Entonces lo que hemos hecho ha sido crear un portal en la cual, por un lado,
la instalación la facilitamos por lo que he comentado, no necesitamos configurar puertos ni demás. Y por otro lado, le damos al usuario la seguridad de estar utilizando un portal y una comunicación cifrada, ¿vale? Entonces, por eso tiene un pequeño coste, o tendrá un pequeño coste que todavía no lo tenemos definido. Varias áreas de su red, varias áreas con su red propio en una gran red total. Jorge está con su pregunta anterior, Javier, vale. sobre si se pueden integrar redes. Si no he entendido mal, vale, desde el punto de vista de una red de comunicaciones, si tienes una red ya definida para, por ejemplo, los ordenadores de una empresa, poder integrar esto en otro ramal, en esa misma red. Perdona que no termina de verlo claro. Vale, pues sí, desde ese punto de vista, sí. En este caso, cuando vamos a instalar este tipo de elementos en una instalación de comunicaciones, lo habitual es tener, por un lado, vamos a decir, un ramal o un rango de direcciones para todo lo que son comunicaciones o ordenadores, en este caso, ¿vale?, de trabajo, y por otro lado tener otro ramal, otro rango de direcciones para lo que es este tipo de instalaciones, ¿vale? Entonces de esta manera tenemos por separado dos ramales, por si uno falla, el otro sigue funcionando, ¿vale? O sea, hay que hacer trabajos de mantenimiento, siempre tenemos el otro funcionando. Y perfectamente integrable, sí, sin ningún problema. Vale, Carlos. ¿Cuáles son los países que se están sumando a esta tecnología? Latinoamérica, sí, también. Tenemos clientes en México que están haciendo también instalaciones allí. Por supuesto, si estás preguntando expresamente por Latinoamérica, también, ya tuve México, principalmente porque tenemos un cliente fuerte allí y nos llegan consultas de instalaciones que se están haciendo. ¿Qué pasaría en caso del corte de suministro eléctrico 230? Vale. En este caso, 230, ese corte de suministro eléctrico alimenta los 230 para la iluminación o las persianas. Entiendo que lo estás preguntando también para la fuente de alimentación. Es un poco lo que he comentado antes. Si lo que queremos es seguir teniendo un control de la instalación, se puede poner una fuente, un SAE, una fuente auxiliar para seguir alimentando la fuente de alimentación y tener control sobre los diferentes elementos, pero todo lo demás se quedaría sin tensión. Entonces, en este caso, si lo que tenemos es el corte de tensión en todo, tanto en las iluminaciones como en la fuente de alimentación, nos quedamos sin nada. Pero cuando se restablece el suministro eléctrico, lo que podemos hacer es definir, o lo que hacemos en este caso en cada elemento, definir qué es lo que queremos que haga cuando vuelve la tensión. Entonces, si que permanezca en el estado en el que estaba antes o definir un estado concreto, pues si vuelve la tensión, pues que se suban todas las persianas, por ejemplo, ¿vale? Pues a modo de seguridad, por ejemplo. Entonces eso lo podemos definir. Se pueden regular pantallas LED. Vale, sí. Tenemos este tipo de reguladores, en concreto, que controlan pantallas LED, pero aquí estamos un poco en la historia de siempre. La convivencia entre la pantalla LED y el regulador. ¿Esto qué significa? Que la electrónica de ambas puede ser compatible o no, o pues por diferentes motivos puede ser que la regulación no sea lo fina que uno quiere o que cuando se apaga el LED, pues el LED dé unos pequeños destellos, ¿vale? Para eso también tenemos este regulador
damos la posibilidad también de incluirle un pequeño filtro para añadirlo al canal que se vaya a regular en el caso de que esa pantalla LED pues o no se regule como lo fino que se desearía o que cuando se apagan de esos pequeños destellos, ¿vale? Pero sí es posible también regular LEDs. Entiendo que si se fastidia el punto de acceso, sí, no. Si se fastidia el punto de acceso sigue funcionando todo. Los elementos están configurados de forma individual. El sistema lo que no tendría sería control desde la tablet, ¿vale? De forma remota. Pero el resto de elementos están configurados. Pero tú con el System Access Point utilizas tu asistente para configurar el sistema, pero cuando lo configuras lo que haces es mandar esa información a todos los elementos. Los elementos quedan configurados. ¿Qué potencia o intensidad? Vale, cuando hablamos de la fuente de alimentación, en esta de aquí, del bus, hablamos del número de aparatos, ¿vale? No de potencia para conectarle una carga a una lámpara o un motor, ¿vale? Cuando hablamos de potencia de esta fuente es capaz de conectar un máximo de 64 aparatos. Esa es la potencia. Porque solo se conectan aparatos, no se conectan cargas a ese elemento, a esa fuente. Vale, solo en el caso de que se quiera acceder desde móvil o tableta. Eso es. El System Access Point lo que hace es de puente entre mi instalación y mi teléfono. El cableado de bus tiene que ir por canalización independiente. Sí, es recomendable, sí. Es recomendable llevarla separada de la de fuerza. El precio de la pastilla, sí, te digo ahora mismo un segundo. El precio de la pastilla, vale. Si es de 2 canales, 45 euros. Y si es de 4 canales, 68. El cable bus, ¿qué tolerancia tiene a las perturbaciones electromagnéticas? Vale, el cable bus está apantallado, ¿vale? Por eso, lo que comentaba también antes, lo de llevarlo aparte de la canalización, aparte de la fuerza, de la alimentación. Y si me preguntas por algún caso concreto, una cifra concreta, no te sabría decir, pero al estar apantallado, no sé qué nivel me estás preguntando exactamente, pero completamente, completamente aislado de las perturbaciones, ¿vale? Entonces es compatible con cualquier marca de mecanismos. Sí, porque tú estás poniendo un mecanismo y detrás le pones esta pastilla. Los circuitos directos de relé son 16 amperios. En instalaciones grandes como naves industriales el sistema cambia. ¿A qué te refieres con eso? Grandes como naves industriales. Entiendo que si por número de funciones o por complejidad de la instalación o de las necesidades que puedan haber,
¿Te refieres a que cambia a KNX? Sí, sí, porque aquí estamos hablando de que son 64 aparatos. Potencia máxima que soportan los contactos de los actuadores. En el caso de los relés son 16 amperios. En el caso de los reguladores de iluminación creo que son 315, lo estoy diciendo de memoria. Puede el cable bus discurrir por la canalización de potencia en un sistema descentralizado. El cable bus. Sí, porque al final, a ver, se recomienda llevarlo por separado, ¿vale? Porque al final estamos hablando de un cable de datos por el cual se transmiten datos, y por otro lado tenemos al lado otro de fuerza o de potencia que genera sus correspondientes campos magnéticos, ¿vale? Pero en este caso, si es un sistema descentralizado, tú lo que llevas a la caja universal es el cable bus, que de ahí vendrá de otra caja o de otro sitio e irá a su vez al siguiente. Pero de esa caja llevarás parte de ese recorrido, llevarás la potencia o la fuerza a la carga que vayas a controlar. Luego, en esos casos, sí. Pero cuando hablábamos antes, o la pregunta que me hacían antes de canalizaciones, si vamos a llevar de forma constante las dos por la misma canalización, no, ¿vale? ¿Puede el cable bus discurrir por el... No, ¿vale? Correo electrónico para enviar esquemas, ¿vale? Bueno, yo creo que esto... creo que todos habéis dado, igual si no me corriges, habéis dado todos vuestro correo, que eso lo recibiré y mandaremos la documentación. Sí, efectivamente. Tenemos todos los correos de todos los asistentes. Si puntualmente alguno de vosotros necesita aclarar alguna duda más específica, podéis mandárnosla a consultas@voltimum.com y nosotros la transmitiremos a Javier o al departamento de Niesen que sea más conveniente, ¿no? Esto Eso lo es. hacemos a vuestra disposición en este momento, más que nada porque ahora quizá es un poco incómodo para Javier apuntarse los correos, ¿verdad? Sí. Vale, pues así quedamos, chicos. Vale, pues Seguimos. no sé si tenéis alguna consulta más, que veo que sí, que estéis interesados. Me Sí, alegra la verdad ver es que hay preguntas. muchísimas preguntas. Hay muchísimas. Las estoy pasando poco a poco para poder tomar el tiempo para responderlas. Lo que haremos es responder durante 5 minutos más, si te parece bien, que sería la media hora de turno de preguntas. Y todo el resto de preguntas se las vamos a mandar a Javier. Javier, si te parece bien, las podría responder y nosotros las publicaremos en nuestra web. Y así también damos pie a que la gente pueda volver a hacer preguntas una vez publicadas y demás. ¿Vale? Pero bueno, de momento haremos unas 5 o 6 más, así rapiditas, antes de irnos. Vale. ¿Vale? Sí. La siguiente es la de Ángel. Sí. Pregunta si se pueden hacer redes diferentes y unirlas. Y unirlas. ¿Me podrías, por favor, especificar un poquito más? ¿Dices dos líneas diferentes de Free at Home o dos diferentes y luego unirlos? Vale, hay precios... 64. Vale, no, en este caso no. En este caso no, el límite es 64. Hay precios especiales para educación. Es un tema del que estamos detrás bastante tiempo y en breve yo creo que tendremos noticias sobre ello. Pero de momento no.
Vale, manualmente puede funcionar todo sin programar. No. Necesitas decir que este pulsador quieres que controle, ¿qué quieres que controle de todo esto? Necesitas hacer la configuración. Tienes que decirle que este pulsador va a controlar iluminación y va a ser este canal. O que este pulsador va a ser persianas, va a controlar persianas y va a enlazarse con este otro elemento. ¿Vale? O perdón, con este otro elemento. El sistema es gestor energético y mide consumos. Actualmente no, pero viendo que ese también es una funcionalidad que se demanda mucho y viendo que en KNX también tenemos ese tipo de elementos, no os lo puedo confirmar, pero creo que también será una función disponible en FreeHome. No tengo de momento noticias sobre ello. Los reguladores de alumbrado sirven para todo tipo de lámparas, sí, son universales. ¿Los 64 aparatos son tales o pueden ser uno? No entiendo ese último, perdona, ¿qué te refieres con el 1.64 o 2.64? Vale, ¿cabría la posibilidad de aumentar la instalación? No, en este caso no. Si se quiere aumentar la instalación, ya estaríamos pasando a niveles de KNX, ¿vale? Sería utilizar una instalación KNX. La pastilla sirve para un sistema descentralizado, en este caso. Sería un descentralizado, porque tú la pones detrás o la pones junto con el elemento que quieres que sirva de pulsador o de entrada. Ejemplo, estoy hablando todo el rato de un pulsador, de la serie, como me habéis preguntado antes, Arco, por ejemplo, pero puede ser un detector de movimientos convencional que tiene un relé o un contacto y ese contacto lo metes a la pastilla y ya tienes un detector de movimientos en FreeHome. En caso de reforma no se puede utilizar la canalización existente. Sí se puede. Lo que pasa que en este caso, cuando ya veo que estáis insistiendo en el tema de llevar por la misma canalización, se puede utilizar canalización existente, pero se recomienda llevarlo por separado, lo que es la parte de fuerza con la parte de comunicación, ¿vale? Tiene relación con audio multimedia TV. Vale, en este caso, de momento no. No se integra en este caso, con un control de audio o televisión, pero igual que comentaba antes, que es un firmware que se va actualizando, pues no descarto la posibilidad de que en el futuro se pueda integrar. Con esto no digo que se vaya a hacer, no lo sé, pero está abierto a cualquier necesidad. Controlar consumo energético y producción fotovoltaica. No, de momento no llega a ese nivel de gestión o de control, así que no tengo que responder que de momento no. Compatible con Triax. Entiendo que eso es para el control de iluminación, ¿o a qué te refieres? Vale. En este caso no tiene que ser un contacto. Si es un triac, vamos a decir, un relé electrónico, necesita un contacto mecánico. Aunque ahora que lo dices,
Igual te estaría bien probarlo, pero no, no. Vale. Bueno, pues si de momento veo que no hay más preguntas, lo podemos dar por finalizado, si os parece bien. Vale, es conveniente que vaya separado por instalaciones existentes. Vale. Como veo que estáis insistiendo con el tema, como y me habéis pedido antes esquemas también de ejemplos, os mando toda la documentación para aclarar todas estas dudas, ¿vale? Bueno, lo dicho, Javier, muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta que se os ocurra más adelante, no dudéis en transmitírnosla a Voltimum, consultas@voltimum.com. Dicho esto, daros las gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestro interés. Esperamos veros en el siguiente webinar y gracias de nuevo, Javier. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y a todos vosotros también por el interés que estáis mostrando. Así que nada, espero veros en otra webinar próximamente. Un saludo, buenas tardes. Gracias a todos, feliz martes. Hasta luego.